estrategias de mantenimiento, gestión de modo falla, integración del RCM con la planificación, optimización de la confiabilidad y caso aplicativo con una matriz de criticidad. Un momento, por favor, para poder proyectar. Ya se puede ver, ¿no? ¿Me confirman, por favor, por el chat? Sí, ingeniero, se logra visualizar. Ya. Ok, decía la sesión 3, la aplicación, digamos, del RCM, mantenimiento centrado en confiabilidad. Básicamente, aquí nos toca ver un poco sobre el tema de la sesión 3, aplicación, análisis de criticidad de activos, priorización de equipos críticos, estrategias de mantenimiento, gestión de modo falla, integración de modo falla, integración del mantenimiento centrado en confiabilidad, con la planificación y optimización de la confiabilidad, y un caso aplicativo de la matriz de criticidad. Vamos a continuar. Específicamente, en la aplicación del RCM, enfocado análisis de criticidad de activos, ¿no? ¿Qué es el RCM? ¿Qué es el mantenimiento centrado en confiabilidad? ¿No? El Reliability Center Maintenance es una metodología sistemática para determinar la estrategia del mantenimiento más adecuado por un activo, ¿no? Considerando su función de criticidad y consecuencia de falla. Entonces aquí, según los actores Luis Amendola y Lori Tavares, básicamente busca maximizar la confiabilidad operacional y minimizar los riesgos, ¿no? A través también del mantenimiento buscan evolucionar una visión reactiva hacia la gestión estratégica basada en la confiabilidad. ¿Cuál es digamos, el objetivo del mantenimiento centrado en confiabilidad? Es maximizar la disponibilidad, ¿no? Siempre el equipo, que sea un motor, un transformador, digamos, un recloser, un variador, un equipo electrónico o eléctrico, ¿no? Digamos, un molino, siempre se trata de mantener esa disponibilidad, pues, en el transcurso de la operatividad del servicio, ¿no? Ya habíamos visto el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio de reparación, siempre buscamos mantener la disponibilidad, pues, por arriba del 98%, para garantizar que los activos permanezcan, tengan una continuidad de vida en el tiempo y den la operación continua, ¿no? Para los procesos. También tenemos que, otro objetivo del RCM es reducir las fallas inesperadas que se tengan, ¿no? Optimizar los costos, porque van a impactar directamente en los costos cuando un activo que sea crítico, básicamente que va a dejar de producir la planta y a la vez también causa problemas, digamos, con el tema del tiempo, ¿no? De la reparación. Entonces, aquí prolongar la vida útil, priorizar los recursos en activos críticos, también importante dentro del RCM, el análisis de criticidad de activos, la diferencia entre el mantenimiento centrado en confiabilidad y el mantenimiento productivo total, ¿no? Dentro del mantenimiento productivo total y el mantenimiento centrado en confiabilidad, existen diferencias uno a otro. Uno busca eliminar las pérdidas, ¿no?
Otro busca eliminar las fallas críticas, ¿no? En el caso del mantenimiento productivo total, mucho se enfoca en eliminar las pérdidas, que ya habíamos indicado en la clase anterior. Y el mantenimiento centrado en confiabilidad busca eliminar las fallas críticas, de fallas de los equipos críticos, ¿no? Los que de alguna manera impactan en los costos y en la producción. También hay un tema con la participación de todos, que es el mantenimiento productivo total, y el mantenimiento centrado en confiabilidad hace un análisis técnico especializado. En el caso del mantenimiento productivo total, hay una cultura organizacional, ¿no? Basado en el tema del liderazgo, del aprendizaje, de la operatividad autónoma, ¿no? Y en el cambio del mantenimiento centrado en confiabilidad va a ser una gestión basada en el riesgo, ¿no? En donde tenga que evaluar el riesgo, la probabilidad y el impacto, ¿no? El análisis cualitativo, el análisis cuantitativo, ¿no? Y verificar cuáles son los planes, ¿no? De contingencia, porque el RCM sí se basa en ello, ¿no? El mantenimiento productivo total también se enfoca en una mejora continua, ¿no? Siempre tiene que haber una mejora continua, una innovación, digamos, sobre todo en los equipos, ¿no? El mantenimiento centrado en confiabilidad tiene una confiabilidad con el equipo, busca garantizar que ésta esté 100% libre digamos, de, de dispersiones fuera de los parámetros, ¿no? del equipo y mantener una operatividad conforme digamos, al manual digamos, del fabricante, del cual se ha buscado siempre parametrizar, ¿no? Digamos también el mantenimiento productivo total busca mucho el enfoque de la eficiencia operativa, que ya lo hemos visto, que es la eficiencia efectiva del equipo, mientras que el mantenimiento centrado en confiabilidad busca lo que es indicadores como el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio de reparación y el riesgo, ¿no? El análisis de criticidad de los activos, básicamente, ¿qué es la criticidad, no? La criticidad mucho se enfoca en, digamos, en la parte, representa el nivel de impacto que tendría la falla de un activo sobre la operación. No todos los equipos tienen la misma importancia, ¿no? Una falla del transformador principalmente puede tener toda la planta. Una falla de un ventilador también auxiliar puede no afectar la producción. Entonces, hay bastantes temas relacionados al análisis de criticidad de activos, ¿no? Con respecto a la falla, ¿no? Siempre nosotros tenemos que identificar dentro de la criticidad de estos activos van a detener, nos hacemos la pregunta, ¿van a detener toda la planta? ¿Van a detener el proceso? ¿Va a haber un impacto muy alto en los costos? Deberíamos hacernos una pregunta al momento de analizar un activo crítico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una falla de un ventilador, generalmente es auxiliar y no puede afectar la producción. Un sistema de tomacorriente, cuando se ha afectado un circuito de tomacorriente, un circuito de alumbrado público, que se haya afectado dentro de una oficina, dentro de, digamos, de un campo neutral de una planta, no va a afectar directamente a la producción, no va a haber un impacto positivo, digamos, en los costos de las ventas, ¿no? Porque no es un activo que produce, digamos, paralización o impacto negativo, menos aún si ese, si es si ese activo, digamos, tiene, digamos, si el costo de este activo es alto, generalmente va a impactar mucho, ¿no? Porque si es que se malogra ese equipo, el activo crítico, de repente en ese momento repararlo, hacer un mantenimiento de inmediatez va a generar un costo alto. Entonces, eso es la diferencia entre un activo que se diferencia como crítico y un activo que no es crítico, ¿no? Que generalmente tendemos que mucho enfocarnos en la actividad, el análisis de criticidad de activos críticos, ¿no? Según Luis Mendola, la criticidad depende de varios factores, ¿no? Los factores de criticidad, el medio ambiente, los costos. Y nosotros tenemos que enfocarnos, si vamos a evaluar un activo de criticidad, tenemos que enfocarnos en la seguridad. Tenemos que ver
que el equipo sea seguro, que el equipo al momento de que esté operativo garantice una seguridad permanente en la planta, ¿no? Y tenemos que darle seguridad, cumpliendo las normatividades, ¿no? Como también analizamos el activo que sea crítico a través de la producción. Si hay un impacto dentro de la producción, dentro del proceso, se para las ventas, ¿no? Se para de la producción, digamos, del cemento, se para la producción del petróleo, del combustible fósil, se para la producción minera, se para la producción de energía, y por ende hay un impacto en la seguridad a través, digamos, de una volatilidad que se puede ver en una planta industrial, ¿no? De hidrocarburos. Entonces estamos hablando de un activo crítico, ¿no? Si no le colocamos las normas, ¿no? Digamos, a las acometidas, a los dispensadores, ¿no? A través de los sellos antiexplosivos, entonces estamos generando una inseguridad. Entonces, no estamos respaldando el tema del factor crítico, en este caso del activo, ¿no? No estamos cumpliendo. Entonces, cuando hay un factor de criticidad, tenemos que analizar que sea seguro, que impacte la producción en el medio ambiente. Por ejemplo, muchas veces en las mineras, a veces la producción queda, no es que quede de lado, sino que en las mineras la producción lo dan como un segundo término y muchos se enfocan en el medio ambiente, en la sostenibilidad, sobre todo en las electrobombas, estas que van hacia los relaves en el proceso, porque, digamos, si crean un impacto negativo dentro del medio ambiente, dentro de la sostenibilidad, digamos, podríamos ocasionar problemas a la comunidad, ¿no? A la comunidad, a la sociedad en su conjunto. Y eso no es beneficioso para una minera, porque la minera lo que tiene que traer es progreso a la comunidad, a donde se va a explotar el mineral. Entonces, si nosotros hacemos un impacto en el medio ambiente a través de una minera, ¿no? Y vemos que las electrobombas no están cumpliendo su función, se están paralizadas, o los motores eléctricos se paralizan de las electrobombas, entonces no hay una continuidad del servicio, entonces es un factor crítico. Para la minera es un factor crítico, porque va a dar un impacto negativo, digamos, no sé, y se va a producir pues un problema con el relave, digamos, va a haber un impacto negativo en el medio ambiente, y el medio ambiente va a afectar a la comunidad. Entonces es un factor crítico, más que todavía que la producción, porque una vez que se active ese factor crítico del medio ambiente y que le dé un impacto negativo a la minera, créanme que la comunidad va a parar o va a paralizar la producción. Por eso digo yo, en una minera, el problema directamente en el medio ambiente es muy crítico, ¿no? Es muy crítico, sobre todo en estos electrobombas que garantizan el tema digamos, de poder traspasar el relave, de poder, digamos, digamos, dejar limpio el tema digamos, al momento de la extracción del mineral y todo ello. Entonces, siempre tiene que haber un tema de sostenibilidad. Y eso tenemos que tener en cuenta, eso es un factor crítico, es un factor crítico. Igual tenemos con el tema de los hidrocarburos, ¿no? En una planta de hidrocarburos, el medio ambiente también es un factor crítico, porque, digamos, el factor, en este caso la energía fósil, que es el petróleo, si hay, digamos, un problema digamos, de que existiera, de que en este caso el petróleo caiga al mar o se rompa, digamos, en el tema del transporte, en el medio de transporte, en los barcos, y pueda ocasionar pues un impacto negativo en el ambiente, ¿no? Entonces es un factor crítico. También tenemos que analizar el equipamiento, este tema que, ¿no? En este caso el traslado en este caso del petróleo, ¿no? Entonces son impactos críticos que uno tiene que evaluar los factores de criticidad que tenemos dentro de los activos, ¿no? Dentro de las plantas industriales. Los costos. Los costos también, se impacta directamente en los costos si el equipo es costoso, como un transformador de potencia, digamos en un patio y llaves,
¿no? Y que de alguna manera se paraliza, o un transformador de potencia que se paraliza en el patio de llaves de una planta cementera, o de una minera, o de una petrolera, o digamos de una metalúrgica, o de una planta de plásticos, de manufacturas, da un impacto negativo en el costo, porque en ese momento el transformador de potencia, si tú no tienes un backup, no tienes un respaldo, ¿no? De otro equipo, ¿no? Que puedas de alguna manera eh, cambiar ese equipo, o en su defecto no tienes la persona que tenga la habilidad para poder reparar o colocarle, digamos, un correctivo de inmediatez, ¿no? O no tenemos, digamos, el traslado de carga, no tenemos la configuración eléctrica apropiada para poder realizar traslado de cargas, o no tenemos el suficiente expertise para poder coordinar con algún proveedor, o con alguna concesionaria que nos pueda alquilar algún equipo, o en este caso el transformador, los costos van a incrementar. ¿Los costos se incrementan en qué? En que tú tengas que reparar el activo, en que tengas que alquilar el activo, en que tengas que, digamos, comprar el activo. Y el costo también incurre en que tengas que de alguna manera paralizar digamos, tu venta de energía, o la producción del cemento, o la producción digamos, de las plantas, de los molinos en el tema de la minera, o la producción, digamos, digamos, del petróleo, ¿no? Que tenga sus procesos. Entonces, eso va a impactar directamente a los costos, lo va en el tema de qué, digamos, de las ventas, en el caso de la venta de energía, impacta porque tú tienes que cambiar el transformador, tienes que hacer el tema del alquiler, si no lo tienes, tienes que alquilarlo, o igual, tienes que pagar por costos de compensación a los clientes, si se trata de un transformador de potencia de una distribuidora, porque la distribuidora lo que hace es comercializar la energía. Cuando comercializa la energía, lo que hace, si deja de vender la energía, va a tener que compensar a los usuarios. Entonces crea un costo de por medio, crea un costo también, digamos, de pago, digamos, del alquiler de un transformador, costo, digamos, por correctivo de inmediatez, ¿no? Y costo por tiempo de transporte, por el recurso humano, y el equipamiento que se tiene que armar para poder cambiar o reparar el transformador. Y por el tiempo, digamos, se crea un costo también por el tiempo que dejas de vender energía. Y se crea otro costo por también por penalización. Ojo, tenemos que tener en cuenta mucho el tema de las penalizaciones, el penalizar. Si tú tienes también en la planta industrial un transformador de potencia, vas a tener que pagar penalizaciones también. Entonces, eh, hay un tema de penalizaciones porque se le da a las distribuidoras eléctricas cuando dejas de vender energía. Entonces, también es un costo. Entonces, hay un impacto. Entonces, así estamos un poco evaluando cuáles son los factores de criticidad de estos activos. Los activos que de alguna manera dependen de estos factores se vuelven críticos, ¿no? La frecuencia de fallas, que si hay un equipo que de alguna u otra forma también tiene frecuencias de falla, también se le considera un tema de criticidad, porque depende de esto, ¿no? Hay frecuencia de fallas, el tiempo de recuperación que se le da, ¿no? La disponibilidad de los repuestos, que también uno tiene que tener repuestos rotatorios, y de mayor, digamos, de evaluar los repuestos que generalmente tengan un historial, un background que se haya dado en el tiempo, y que probablemente tengamos que tener un colchón para poder tener esa disponibilidad. Entonces, todos esos equipos se le llaman críticos porque afectan no solamente a la seguridad, sino a la producción, al medio ambiente, el impacto en los costos. Siempre va a haber frecuencia de falla, el tiempo de recuperación que se le da, y la disponibilidad de los repuestos. Si hay bastante rotación de un repuesto, ese es un equipo crítico, porque hay bastante rotación de ese equipo. Entonces,
Generalmente, por ejemplo, los rodamientos de los motores, generalmente tienen bastante rotación, ¿no? De estos equipos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello que evaluando estos factores de criticidad, siempre vamos a tener impacto, digamos, en el tema de la, digamos, de la criticidad, ¿no? El análisis crítico de la criticidad de activos también se enfoca en una metodología práctica ampliamente utilizada, consiste en calcular un índice de criticidad mediante un modelo ponderado, ¿no? La seguridad también tiene un peso pues de 30%, la producción un 25%, el medio ambiente un 15%, los costos tienen un 15%, las frecuencias de falla tienen 10%, los repuestos tienen 5%, entonces son, de alguna u otra forma, son criterios de peso que se le da, ¿no? Según el índice de criticidad, que viene a ser el peso, el peso por digamos, por la calificación, ¿no? También tenemos el tema de un transformador principal, ¿no? Si evaluamos un transformador principal, eh, para estos casos, el transformador principal pues tiene una seguridad tiene una seguridad de una calificación 5, una producción tiene calificación 5, el medio ambiente tiene calificación 4, los costos tienen calificación 5, ¿no? La frecuencia tiene calificación 4 y los repuestos tienen calificación 5. Entonces el índice de criticidad va a ser la multiplicación, digamos, en este caso, el índice, habíamos dicho que básicamente la fórmula del peso por la calificación, ¿no? Y el peso, pues, se está dando entre la calificación de seguridad, sería 5 por 0.30, que la seguridad lo coloca prácticamente entre media, y luego 0.25, el 25% por 5, 0.15 por 4, ¿no? 0.15 por 5 y 0.10 por 4 y 0.05 por 5. Entonces el índice de criticidad es 4.75 en función, digamos, de la calificación multiplicado por, por el peso, ¿no? Según este es el peso, ¿no? Le damos el porcentaje y lo multiplicamos por la calificación que está aquí, ¿no? Entonces, peso por calificación me da el índice de criticidad. Y si el índice de criticidad salió 4.75, quiere decir que para este un transformador principal, y justamente lo que había hecho como ejemplo, ¿no? Y en realidad que he mencionado varios activos críticos, de entre ellos el transformador de potencia, eh, va a ser un activo de criticidad muy alta, porque está en la clasificación muy alta entre 4.5 a 5, y nos ha salido que el índice de criticidad es 4.75, ¿no? Entonces, tenemos que tener este enfoque, digamos, muy comprometido, ¿no? Entonces, acá hay un análisis de falla, el análisis de falla como enfoque conceptual, tenemos que es un proceso de identificar la causa raíz de una falla para evitar su recurrencia, ¿no? Los tipos de causa son técnica, diseño materiales, la operativa, uso indebido, mantenimiento, frecuencia o calidad, ambiental, temperatura, polvo, humedad, ¿no? Herramientas comunes como análisis causa-raíz, ¿no? El diagrama de Chicago, la espina de pescado, los 5 porqués, ejemplo, digamos, falla de un motor, falla en motor, ¿no? El síntoma puede ser sobrecalentamiento, ¿no? La causa raíz puede ser mala ventilación más sobrecarga, ¿no? Entonces tenemos que evaluar, hacer un análisis de falla como enfoque conceptual, ¿no? Análisis de falla como enfoque conceptual también selecciona el sistema o equipo crítico, define que el equipo o sistema analizarás, ¿no? Por criticidad, frecuencia de falla, costos, etcétera, ¿no? Ejemplo, sistema de frenos de camión, el compresor motor principal, también define las funciones del equipo, qué se espera que haga el equipo en condiciones normales, ¿no? Incluye funciones primarias, secundarias, la seguridad ambiental, ejemplo, por decir, el compresor debe mantener 120 PSI en operación continua, ¿no? Son parámetros que también definen la función del equipo.
identificar las fallas funcionales, de qué manera pueden dejar de cumplir su función. Ejemplo, no, digamos, no mantienen presión, se sobrecalienta, pierden aceite, ¿no? También es un tema que se debe tener en cuenta, ¿no? Como enfoque conceptual de análisis de falla, ¿no? Aquí tenemos determinar las causas de la falla, qué provoca cada falla conceptual, ¿no? Que, digamos, cuál es su, digamos, qué se puede utilizar o qué puedes usar respecto, digamos, a las inspecciones, al historial y al conocimiento del personal. En el caso de determinar las causas de la falla, tenemos desgaste de sellos, ¿no? Fuga de mangueras, sensor dañado, ¿no? Esto son ejemplos que determinan causas de falla, ¿no? Evalúa las consecuencias de falla, ¿no? Clasifica las consecuencias en un efecto en seguridad o medio ambiente, la parada de operación o pérdida en función, la pérdida económica o calidad sin consecuencias significativas, ¿no? También análisis de falla como enfoque conceptual que implementa y mejora continuamente, ¿no? Aquí ejecutar un plan de mantenimiento propuesto, pues mide resultados de confiabilidad, costos, disponibilidad, ¿no? Ajusta con base en nuevos datos o fallas imprevistas, ¿no? Tenemos pues los análisis de enfoque conceptual, donde dice el análisis de árbol lógico, ¿no? Estos análisis de árbol lógico, dentro del análisis de falla, tenemos que aquí podemos evaluar paso a paso 6 análisis de árbol lógico, ¿no? Para una planta, para un sistema, ¿no? Y hacer sus revisiones. Dentro de la planta, ¿no? Podemos evaluar, digamos, el tipo de proceso, ¿no? Que se da dentro de, digamos, por decir, dentro de una planta, digamos, industrial de petróleo y gas, ¿no? No dentro del proceso del, digamos, de esto de la refinación del petróleo, ¿no? Y tenemos los sistemas, los subsistemas, los números de componente, la descripción del componente, tenemos que evaluar también el modo de efecto falla, la seguridad, las paradas, la parte económica, la categoría y tener evaluado o qué observaciones se ha dado dentro del equipo, ¿no? Es un árbol lógico que se puede dar, ¿no? Análisis de falla con el enfoque conceptual, ¿no? Según la norma ISO 14224 de 2016, ¿no? Que indica esta norma en que el enfoque de la seguridad, la confiabilidad y la mantenibilidad de los equipos también hace énfasis en el diseño efectivo y mantenimiento de nuevas facilidades, da la importancia de datos de modo y mecanismo de falla y el mantenimiento relacionado, ¿no? El análisis de criticidad también eh, da criterios, por ejemplo, de daño a la salud y seguridad personal, daño al medio ambiente, lo que siempre hemos indicado, importante es el medio ambiente, la parte de seguridad, la parte de un proceso continuo. Este análisis de criticidad, según criterios, va a estar muy enfocado siempre el tema de seguridad, medio ambiente, el proceso. Tenemos que dar siempre parte proceso continuo, o la línea, la aplicación única sin precedentes y el diseño nuevo o no probado, ¿no? El análisis de criticidad, el arranque de criticidad, está dado siempre por operaciones, siempre en el caso de las emergencias, cuando un activo crítico no obedece, digamos, a la operatividad dentro del sistema, ¿no? Siempre se da una evaluación por parte digamos, de operaciones, ¿no? Y luego, si es que operaciones detecta que la falla puede ser de alguna manera solucionada, ¿no? Puede ser levantada en su momento y puede dar continuidad al proceso, a la seguridad, al medio ambiente, y que no pueda tener alguna... Lo primero que hace dentro de la criticidad de operaciones es dar primero la primera evaluación del equipo, ¿no? Y la primera evaluación mucho se va a enfocar en el tema de seguridad, en el tema operacional. Primero es seguridad, ¿no? Y se ha afectado el medio ambiente, segundo el medio ambiente, y luego el tema de operatividad, ¿no? Y cuando ya resuelva el tema de operaciones, y si no encontró que no hay un problema de mucha fuerza mayor, entonces queda ahí.
lo soluciona en su momento, pero si no, si requiere ya un mantenimiento correctivo profundo, en donde se tenga que cambiar alguna pieza valiosa y que solamente se le ha dejado, digamos, de forma operativa, o de repente eh, ya no se puede dar una solución en el momento para la continuidad, se pasa al área de mantenimiento, ¿no? Y el área de mantenimiento tiene que corregir inmediatamente la falla, ¿no? Y para eso procesa pues el tema del mantenimiento preventivo, en este caso si es un correctivo, porque ya si hay un proceso, digamos, de un problema que se ha dado, ¿no? De un correctivo de inmediatez, tiene que realizar una ventana de mantenimiento donde genere pues un tema de mantenimiento correctivo de inmediatez. La logística, que es importante dentro del análisis de criticidad. Tenemos que verificar qué equipo es el que se ha afectado y verificar que esto tenga un proceso, digamos, logístico adecuado y el tema pues no falte, ¿no? Siempre tiene que haber rotación, sobre todo de estos equipos críticos, ¿no? Siempre hay que identificar, ¿no? El tema de seguridad y medio ambiente, el tema de finanzas, también que los costos, ¿no? Cuánto es lo que se va a dar en el momento, ¿no? Cuánto es el impacto que va a ocurrir en el momento de la falla. Modo de efecto falla, ¿no? El nivel de introductorio, el modo de efecto fallas es una herramienta sistemática para identificar cómo puede fallar un equipo, ¿no? Cómo puede o qué efecto genera, ¿no? Digamos, esta falla, qué tan crítico es, ¿no? El modo efecto falla también incluye criticidad, en donde agrega la evaluación cuantitativa, ¿no? Tenemos que evaluar si es severa, si es de ocurrencias, la detención, siempre tiene que haber, digamos, un modo de efecto fallas, digamos, por niveles, donde agrega la severidad, que es S, la ocurrencia, que es O, y la detención, que es D. El número de prioridad del riesgo, que es el RPN, que es el número de prioridad de riesgo, que es el RPN, que es la severidad por la ocurrencia, por la detección, ¿no? Y tenemos que evaluar cuánto es, digamos, nos puede arrojar el modo efecto falla, ¿no? ¿No? Y siempre hay que tener en cuenta que esta herramienta sistemática siempre va a evaluar o identificar cómo puede fallar un equipo en el tiempo, ¿no? ¿Qué efecto va a generar? ¿Qué impacto va a generar en el tiempo? ¿Y qué tan crítico es? ¿No? Y para eso tenemos que evaluar la severidad, la ocurrencia y la detección, ¿no? Que como un nivel como un número de prioridad de riesgo, ¿no? Como un número de prioridad de riesgo. Aquí tenemos también el modo efecto falla a nivel introductorio, que es básicamente el NPR, que justamente es el indicador cuantitativo que permite priorizar los riesgos a modo falla, ¿no? Es un análisis en modo efecto falla en función de 3 factores, lo que habíamos indicado. La severidad, donde mide el impacto de la falla si ocurre, ¿no? Mide el impacto de la falla si ocurre, escala típica 1, bajo impacto a 10, ¿no? A 10 catastrófico, ocurrencia es O, ¿no? La severidad siempre la escala impacto, bajo impacto 1 y catastrófico es 10. Es la severidad, mide el impacto de la falla. La severidad siempre va a medir cuánto impactó la falla. La ocurrencia va a ser la probabilidad de que la falla suceda. Es la ocurrencia y la escala va muy rara, es 1 y 10 muy frecuente. Y la detención es la capacidad de detectar la falla antes de que ocurra. No. Y esta va en una escala de 1 muy fácil de detectar y 10 muy difícil de detectar, ¿no? Y el NPR, que básicamente es lo que es el número de prioridad de riesgo, que justamente el número de prioridad de riesgo ya multiplicado la severidad por la ocurrencia y por la detección, si el número de prioridad de riesgo es alto, el riesgo es crítico, ¿no? Requiere acción inmediata. Si el número de prioridad de riesgo es medio, ¿no? Es monitoreo y mejoras. Si el número de prioridad de riesgo es bajo, el riesgo aceptable, ¿no? Entonces, o sea, el RPN
RPN va a ser en función de la multiplicación de la severidad por la ocurrencia y por la detección. Y acá el análisis, digamos, de fallo, modo efecto fallo digamos, de servicios industriales, ¿no? Verifica pues que hay efectivamente un tema del sistema de comprensión, ¿no? Digamos, un componente del sistema de comprensión en donde vemos que el modo de efecto es desbalance de fases, ¿no? El efecto falla, sobrecalentamiento y disminución de la vida útil, las cargas desiguales de daños en transformadores, y la severidad, colocamos un 8, digamos, el tema de, de la ocurrencia y la detección, la ocurrencia lo estamos generando digamos, un, un 8 y la detención un 6, ¿no? Y acá me da, digamos, el RPN 384, en donde me sale que el RPM, la acción recomendada es inspección y mediciones, ¿no? Frecuencia de mantenimiento 3 veces al mes, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar, hacer un cuadro de, digamos, de modo efecto falla, ¿no? Por ejemplo, esto es un cuadro de modo efecto falla de un aire acondicionado, ¿no? ¿No? Para mantenimiento de una fábrica digamos, de comida, ¿no? En la parte de servicios industriales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el sistema de condensación, no tenemos modo de falla, la sobrepresión, y dentro de la sobrepresión, el efecto falla es incremento de temperatura, la causa de potencial, tenemos falla de los ventiladores, y acá tenemos sensibilidad, ¿no? Es 8, y la ocurrencia es 10 y la detección es 9. Entonces, multiplicando los tres sale 729, y esto es el NPR, me sale 729, donde me sale que la limpieza y inspección de ventiladores, ¿no? La acción recomendada es una vez al mes. Entonces, básicamente esto es lo que se tenga que evaluar dentro del campo para los modos de efecto falla que se da, digamos, dentro de los equipos, ¿no? También tenemos el modo efecto fallas, nivel introductorio, identificación de las consecuencias de las fallas, consecuencias de los modos de falla, ¿no? Dentro de los modos de falla, ¿no? Podemos tener básicamente, a ver si... aquí las fallas funcionales evidentes, nos hacemos las preguntas, por ejemplo, ¿bajo qué circunstancias normales será evidente la pérdida de función causada por este modo de falla en los operadores, ¿no? Si la falla funcional evidente es sí, o si la falla funcional, digamos, no evidente, no, ¿no? Si es sí, se pasa, digamos, al modo de falla, causa de una pérdida de una función que pueda herir o dañarla a una persona y o quebrantar cualquier norma o regulación ambiental, ¿no? Si es sí, pasa al tema de la causalidad, del modo de la falla causa de una pérdida o función que puede herir o dañar a la persona. Si también la causalidad es sí, pasa al modo de falla o con consecuencias sobre la seguridad humana y o medio ambiente. En el caso de no, cuando una falla funcional no evidente, ¿no? En el caso de una baja o qué circunstancias normales será evidente la pérdida de función causada por el modo de falla para los operadores, si es no, los modos de falla con consecuencia oculta, ¿no? Y acá tenemos dentro del modo de falla causa de la pérdida de función que pueda dañar a una persona y o quebrantar cualquier norma o regulación ambiental, si fuera no, ¿no? En este caso tiene como causalidad que tiene este modo de falla efectos directos sobre la capacidad operacional, ¿no? El tema de calidad, servicio al cliente, proceso de producción y costos de operación, ¿no? Si es sí, se va a los modos de falla con consecuencias operacionales. Si es no, se va a los modos de falla con consecuencias no operacionales. Esta es la identificación, digamos,
de las consecuencias de los modos de falla que pueden existir, ¿no? Después pasemos al tema también de la curva de la bañera, que es un dato importante que se tenga que ver con los activos. Esta curva de la bañera va a describir el comportamiento de fallos a lo largo del tiempo del equipo, ¿no? En este caso del activo. Estas etapas pueden ser fallas tempranas, que son fallas, digamos, infantiles, ¿no? Defectos de fabricación o instalación. La curva de la bañera empieza siempre por etapas, y dentro de esas etapas hay tres fallas tempranas cuando el equipo, digamos, se ha innovado, se ha comprado, se ha instalado y tiene su operación ya continua y comienza a tener un defecto por fabricación o instalación, ¿no? De repente en ese momento el equipo se ha instalado eh, no adecuadamente respecto al tema de la norma de la calidad o a la norma del fabricante, o no está dentro de los parámetros acondicionados, ¿no? Entonces va a haber siempre una falla temprana por instalación. Este equipo no va a tener una operación continua, en cualquier momento va a tener que pararse o producir un problema, ¿no? A los procesos, ¿no? Y esto es parte de la mala instalación, ¿no? Que se haya ejercido dentro de la operación, ¿no? Para darle el equipo. De repente no se le ha dado los correspondientes parámetros indicados, o no se le ha digamos, reseteado, o no se le ha, digamos, configurado a los parámetros indicados, y eso provoca, pues, una falla temprana en los equipos, ¿no? Entonces, y generalmente cuando esto sucede, básicamente si se hace por operación y no tenemos, digamos, eh, una falla de fabricación, sino por el contrario, una falla por mala operación, por mala instalación, por mala parametrización, esto ya no tienen garantía, ¿no? Y cuando es un proceso, digamos, de defecto de fabricación, ¿no? También es de alguna otra forma descrito como un comportamiento de falla temprana, ¿no? Y esto es por defecto de fabricación, y acá generalmente cuando se tiene un defecto de fabricación se tiene pues un tema referente a que el equipo se pueda tener, digamos, una garantía, ¿no? La vida útil también es otra fase del proceso de la curva de la bañera, ¿no? La operación normal, las fallas aleatorias que se puedan tener, ¿no? Y ya comienza fallas aleatorias dentro de la vida útil, la operación normal del equipo, el tiempo ha transcurrido, va a haber fallas aleatorias, y por desgaste, cuando llega ya a la final de la curva de la bañera, va a haber un desgaste, envejecimiento, ¿no? Ahí se van a incrementar las fallas por envejecimiento, por su tiempo de vida útil, por desgaste, ¿no? Y porque de alguna manera, ¿no? Ya pasan el tema de los años, no garantiza pues la continuidad, ya, por más que de repente se haya hecho un mantenimiento preventivo, predictivo adecuado, ¿no? Lleva una etapa de desgaste, ¿no? La aplicación es definir siempre la estrategia de mantenimiento adecuada, evitar sobremantenimiento o submantenimiento. Esto es muy importante. eh, Evitar siempre sobremantenimientos. No hay que darle mantenimiento mucho o continuos a los equipos, ¿no? O no también darle mantenimiento a los que muchos equipos, digamos, a los que realmente no necesita, o de repente no son equipos críticos, ¿no? No se le puede dar tantos mantenimientos, ¿no? Ni tampoco subestimar con el tema de los submantenimientos, ¿no? Poco mantenimiento, sobre todo a los equipos críticos, cuando realmente sí se le tiene que dar una adecuada programación a los equipos críticos, ¿no? Entonces, tenemos que ver este tema de la aplicación de la curva de la bañera, ¿no? En función, digamos, a las fallas a lo largo del tiempo. Aquí tenemos la curva de la bañera, en donde básicamente son patrones relacionados a la edad, el 4%, el 2%, el 5%, ¿no? Vemos que el patrón, digamos, de la bañera, en este caso el patrón A, digamos, al 4%, ¿no? Fase 1, que es la modalidad infantil, ¿no? Y acá perdón, la mortalidad infantil, que es la parte
uno que se ha dado, digamos, por un tema de mala operación o por un problema, digamos, de mala practice o por el tema de fabricación, ¿no? Y se da en el tiempo, que es la mortalidad infantil, lo llaman, ¿no? Y básicamente el patrón A 4%, el B 2%, ¿no? Donde es la, digamos, fase de la vida útil, ¿no? Patrones de fallas aleatorias, ¿no? Donde da el patrón D, E y F, ¿no? El patrón D, E y F. A, B, el A, B es prácticamente el tiempo, ¿no? La mortalidad infantil, entre 4 a 2%. Entre B, C, D, B, C, D y E es básicamente la vida útil, los patrones de fallas aleatorias, ¿no? Y ya llegando a la etapa 3, que viene a ser el desgaste o envejecimiento, ¿no? Y ya se produce el tema de, digamos, de fallas por desgaste, ya, ¿no? La probabilidad que un activo que ha funcionado hasta un instante determinado T, o sea, en el tiempo, falle en el intervalo de tiempo, variación de tiempo, inmediatamente sucesivo, ¿no? Entonces ya llega hacia la curva de la bañera, la 3, ya por fallas por defecto, por envejecimiento, por el tiempo, ¿no? De la vida útil del activo. La priorización de los equipos críticos, ¿no? Que también es importante. Después de calcular la criticidad de los activos, se ordenan para asignar recursos de mantenimiento, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, el equipo transformador T1, donde el índice es 4.75, el molino SAC, ¿no? En este caso molino SAC de bolas, que el índice es 4.65, el motor principal, en este caso que es 4.35, digamos, el centro de control de motores principal, que el índice es 4.10, un UPS, que es básicamente un índice 3.20, y el sistema de iluminación, que es el índice 1.50. En la priorización de equipos críticos, siempre tenemos que calcular la criticidad, ¿no? Y los activos se ordenan para asignar recursos de mantenimiento, ¿no? Generalmente la regla de Pareto indica que el 20% de los equipos genera aproximadamente el 80% del riesgo operativo. Entonces, nosotros tenemos que identificar que por ello el supervisor debe concentrar sus esfuerzos en ese equipo crítico. Y de todos estos equipos, de este ejemplo, que se llamamos transformador T1, el molino de SAC, ¿no? El motor principal, ¿no? El centro de control de motores, ¿no? Que es principal, el UPS y la parte de iluminación, ¿cuál creen ustedes que es generalmente el 20%? De todo esto, que suma 80, 100%, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 equipos, y nosotros lo multiplicamos digamos, por 20, sería el 20%, sería aproximadamente 6 por los 12, 12 es 1.2 equipos, o sea, para nosotros el mayor equipo crítico ahí saldría entre el transformador y el molino, porque es casi el 20%, ¿no? Entonces, el 20% básicamente entre el transformador y el molino sería de esta regla de Pareto identificado como el equipo crítico, ¿no? Nosotros tenemos que calcular la criticidad de activos, cómo se ordenan, ¿no? Dentro del recurso del mantenimiento. Si nosotros verificamos en un sistema, por ejemplo, dentro de un molino SAC, dentro de una minera, ¿no? Donde vemos pues un transformador, ¿no? Y que este transformador va a alimentar pues el molino, ¿no? Que tiene a través de sus motores principales, ¿no? Entonces, aparte también va a haber un UPS para el tema, digamos, de la parte administrativa, para el sistema de control y un tema de iluminación para el tema de las oficinas, ¿no? Entonces, si nosotros evaluamos ello, entonces, ¿cuál es el motor principal que genera la electricidad? El transformador, ¿no? Si el transformador falla, se va todo el proceso, todo el tema digamos, de, del- de la producción. Entonces, por ello, el transformador pasa a formar parte digamos, de un equipo crítico dentro de la regla del Pareto, en donde tengamos que tener que dentro del 80% del riesgo operativo, el 20%
del equipo es el que genera mayor riesgo, ¿no? Entonces, eso es básicamente la identificación que se tenga que dar dentro de los activos críticos, ¿no? Vamos a pasar, en todo caso, la gestión, digamos, de los activos críticos. Esta gestión de los activos críticos eh, va enfocada mucho en, digamos, en la gestión no solamente de los activos, sino en la gestión del mantenimiento, ¿no? Trabajan en conjunto, ambos, tanto los activos como el mantenimiento, trabajan en conjunto para asegurar que estos activos sean confiables, eficientes y generen valor para la organización, ¿no? La coordinación entre estas dos disciplinas es esencial para lograr un equilibrio óptimo entre la inversión en los activos y su operación confiable en la eficiencia del mantenimiento. Eso es muy, muy cierto, ¿no? Tienen enfoques diferentes, tanto la gestión de activos como la gestión de mantenimiento, pero se apoyan mutuamente, ¿no? Y dentro del ciclo de mejora tienen que andar de la mano, porque el equipamiento, a través de la innovación, hace una mejora continua, ¿no? Sean confiables, eficientes y generen siempre valor, ¿no? La gestión de los activos críticos, generalmente esta gestión, ¿no? Tiene un alcance, digamos, y enfoque. Esta gestión de activos, la gestión de activos tiene un alcance más amplio y estratégico. Se enfoca en maximizar el valor de los activos a lo largo de todo el ciclo de vida, digamos, de este, ¿no? Considerando el aspecto como su adquisición, operación y mantenimiento, ¿no? Reemplazo o disposición, ¿no? Digamos, la gestión del activo es considerado un aspecto de su adquisición, operación, mantenimiento, reemplazo y disposición. Implica también tomar decisiones basadas en el rendimiento y los objetivos del negocio para optimizar el uso de los activos y minimizar los riesgos. Eso es más, básicamente un alcance más amplio y estratégico. Y la gestión del mantenimiento se centra básicamente en las actividades operativas relacionadas con el mantenimiento de los activos. Se va a centrar en las actividades operativas relacionadas con el mantenimiento de los activos. Y se trata de garantizar que los activos se mantengan en condiciones óptimas para su funcionamiento, ¿no? Mediante el mantenimiento preventivo o predictivo y correctivo, ¿no? Su objetivo principal es prevenir las fallas, minimizar el tiempo de inactividad no planificado y prolongar la vida útil de los activos, ¿no? En ese contexto y bajo esa premisa, uno va al objetivo, que es la gestión de los activos, va al objetivo del negocio para optimizar el uso de los activos y minimizar los riesgos, mientras que el otro objetivo principal es prevenir, en la gestión del mantenimiento, prevenir las fallas, minimiza el tiempo de inactividad no planificado y prolonga la vida útil de los activos. En este caso, el nivel de detalle para la gestión, digamos, de activos se centra básicamente, digamos, en que la toma de decisiones de alto nivel relacionadas con las estrategias de inversión, adquisición y desinversión, ¿no? También dentro de la gestión de activos va a examinar el panorama general de cómo los activos contribuyen al logro de los objetivos organizacionales. En cambio, en el nivel de detalle para una gestión del mantenimiento, se enfoca en detalles operativos como la programación de mantenimiento, la gestión de los repuestos, el seguimiento de órdenes de trabajo, ¿no? Y el aseguramiento de las actividades de mantenimiento que se realicen de manera eficiente y efectiva, ¿no? Dentro de la perspectiva temporal, la gestión de activos y la gestión de mantenimiento, para el caso de la gestión de activos, ¿no? Tiene una perspectiva a largo plazo, ¿no? Mientras que la gestión del mantenimiento va a tener una perspectiva más inmediata, ¿no? ¿No? Considera, en el caso de los activos, la gestión de activos considera que el ciclo de vida del completo de los activos, desde su adquisición hasta su disposición, y busca maximizar su valor en el transcurso de los años. Esa es la gestión de activos. Mientras que la gestión del mantenimiento ya se enfoca en el día a día, porque va a tener que garantizar, pues, que estén operativos, continuos, ¿no? En el día a día, desde el comienzo, ¿no? Y que estén operativos en condiciones óptimas en el presente, en el día a día, ¿no? En cambio, de la gestión de activos se le hace, pues, un ciclo de vida de completo el activo desde que se adquiere hasta que pasen los años, hasta que pierda el valor, ¿no? Maximice su valor.
La gestión de activos críticos, digamos, el proceso de identificar y gestionar activos cuyo fallo tiene un alto impacto en la seguridad y producción o costo, ¿no? Criterios de criticidad que dan un impacto en la producción, riesgo a personas, costo de falla, redundancia, ¿no? También hay un tema de ejemplo cuando es un crítico transformador principal, no crítico sistema de iluminación auxiliar, y enfoque estratégico son activos críticos con mantenimiento predictivo, activos no críticos como mantenimiento correctivo planificados, ¿no? Dentro, digamos, de la gestión de activos críticos, tenemos estos objetivos de la gestión de activos físicos, ¿no? Como la confiabilidad, ¿no? Digamos, la disponibilidad, la calidad y el rendimiento. Justo lo que hemos hallado las semanas, la semana pasada en cuanto al tema, digamos, del OEE, ¿no? De la eficiencia global del equipo, ¿no? Que es el OEE, en donde tiene que involucrarse mucho la disponibilidad, la calidad y el rendimiento, ¿no? Al menor costo posible, el costo real o costo presupuestado, ¿no? Para el objetivo de la gestión de activos críticos, ¿no? Se tiene que ver mantener a los activos físicos confiables, disponibles, con alto rendimiento, con resultados de calidad al menor costo posible, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta ello dentro de la gestión de activos críticos, ¿no? Y que va a garantizar en el tiempo, pues, una estrategia continua, ¿no? El valor, el aseguramiento, la gestión del riesgo, el liderazgo, que viene a ser la acción de los recursos, esa es gestión de los activos críticos, ¿no? ¿No? Los materiales, la mano de obra, el servicio, el presupuesto, ¿no? Tiene que haber requerimientos empresariales, objetivos de organizaciones, objetivos de gestión, ¿no? Dentro de la gestión estratégica del mantenimiento, el modo de efecto falla, el plan de mantenimiento dentro, digamos, dentro de la estrategia de mantenimiento, el análisis de criticidad, los registros de activos, y dentro de de la gestión del mantenimiento, el mantenimiento predictivo, preventivo, lo que hemos visto, predictivo, preventivo, la ingeniería de mantenimiento, la gestión de desempeño, el mantenimiento correctivo, las inspecciones, y la ejecución del mantenimiento, cuando se hace solicitud de mantenimiento, la planificación del mantenimiento, la coordinación del trabajo, la programación del trabajo, la ejecución del trabajo y la determinación del reporte. Entrega, siempre va a tener que entregar un valor agregado, en fin, a través de estos indicadores, confiabilidad, disponibilidad y conformidad, ¿no? Costo del ciclo de vida mínimo, mejoramiento continuo, mejora la estrategia de la gestión de activos, mejora la gestión de los planes, mejora la confiabilidad, ¿no? Del equipo, del sistema, mejora los órdenes de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que identificar mucho el tema de la gestión de los activos, sobre todo críticos, ahora como el tema del CAPEX y OPEX, ¿no? El CAPEX es la inversión, el OPEX es la operación y mantenimiento, son costos, ambos son, uno es inversión y el otro es costo de operación y mantenimiento, mientras que el otro es inversión. Los costos del ciclo de vida de un activo son todos los costos ocurridos durante la vida útil del activo, ¿no? Incluyendo el diseño, la adquisición, construcción, operación, mantenimiento y disposición. Estos costos se pueden clasificar como gastos de capital, que es el CAPEX, y los gastos operativos, que son los OPEX, ¿no? Entonces tenemos flujo de caja, ¿no? Tenemos flujo de caja y dentro del CAPEX tenemos los costos de planificación, adquisición y puesta en marcha, porque cuando nosotros invertimos, ¿no? Tenemos flujo de caja e invertimos, ¿no? Para tener un costo el costo de planificación, en la adquisición y la puesta en marcha de una planta industrial, generamos, ¿no? Gastos de capital, ¿no? Inversión, ¿no? Y de ellos, una vez que se tenga en cuenta el proyecto, ¿no? ¿No? Y termine porque el proyecto tiene su inicio, su planificación, su monitoreo y control, su ejecución, monitoreo y control y sus pruebas al final y cierra el proyecto, ¿no? Y esto al final se le entrega al área de operaciones y de mantenimiento para que generen lo que son los gastos operativos, son los costos de operación, los costos de mantenimiento. Ambos, tanto el área de operación como el área de mantenimiento,
van a incurrir en costos de operación, ¿no? Por los equipos, sobre todo el ciclo el activo de los equipos, ¿no? ¿No? Y los costos de operación, los costos de mantenimiento ya generan un OPEX, y los costos de disposición, que ya viene a ser al tiempo el final del año. La gestión de los activos críticos, digamos, genera a través del CAPES, ¿no? Como es, digamos, los costos de inversión, que es la definición, los gastos de capital, son compras de bienes o servicios significativos que se utilizarán para mejorar el desempeño de una empresa futura, ¿no? El CAPES son típicamente los activos fijos como la propiedad, la planta y equipos. Todo lo que es propiedad, planta y equipos son CAPES, es inversión. Por ejemplo, si una compañía de transporte compra una nueva flota de camiones, la transacción sería un gasto de capital, porque está invirtiendo en una flota de camiones, está comprando algo para garantizar en el tiempo, digamos, un retorno de la inversión, ¿no? Una característica definitorias de los gastos de capital es la longevidad, ¿no? Lo que significa que las compras benefician a la empresa durante más de un año fiscal. Cuando se contabiliza más de 3 a 10 años de vida útil, mientras el activo se deprecia, ¿no? En el tiempo, cuando tú inviertes en un equipo, un equipamiento, se va a contabilizar entre 3 a 10 años su vida útil, mientras se deprecia. En el tiempo se va a depreciar el equipo, ¿no? Y se tiene que considerar dentro de la gestión. Tratamiento del fiscal también deducido con el tiempo y a medida que el activo se deprecia. Y el ejemplo sector minería, diseño más materiales más construcción es igual a activo. Y el OPEX es los gastos operativos, ¿no? Que son los costos en los que incluye una empresa para ejecutar sus operaciones, digamos, diarias, ¿no? Estos gastos deben ser costos ordinarios y habituales de la industria en la que opera una empresa. En este caso, la empresa informan los gastos operativos en sus declaraciones de ingresos y pueden deducir, digamos, estos gastos operativos en sus impuestos sobre la renta, ¿no? Para el año en que se incurrió los gastos. Cuando se contabiliza en el curso del año y tratamiento fiscal deducido en el curso del año fiscal, y el ejemplo del sector minería, pues utiliza la operación, mantenimiento más servicios más impuestos, ¿no? Eh, el OPEX generalmente viene a ser para un sector minero la operación y mantenimiento que tenga para todo el equipamiento, los servicios, los impuestos, los alquileres, ¿no? De la maquinaria, el mantenimiento que se realiza en la maquinaria. Y el CAPEX en un sector minero puede ser la inversión que pueda realizar, digamos, para la compra de un equipo, ¿no? O para la compra de equipos para, digamos, para mantener la continuidad del servicio. Por ejemplo, de paneles solares, paneles fotovoltaicos, ¿no? A través de un sistema BESS que genera, pues, un retorno de capital, ¿no? Es una inversión que están realizando la minera para generar un retorno de capital. ¿En dónde? En la facturación, ¿no? Y garantizan también la confiabilidad y la continuidad de su servicio, ¿no? Eso es, ese es invertir, ¿no? Ese es el CAPEX. Y el OPEX, pues mantendrán, digamos, la operación y mantenimiento continua o, digamos, el mantenimiento, digamos, de estos paneles solares, de los inversores y de los sistemas de BESS, de almacenamiento de energía, los mantienen a través del OPEX. Entonces, un ejemplo claro dentro del sector minero, en donde se utiliza el CAPEX y el OPEX, y que a la vez va a generar un retorno en la inversión y va a racionalizar. Nosotros, ¿qué tenemos como objetivo final para el CAPEX? Un retorno de la inversión. ¿Qué tenemos un objetivo para el OPEX? Es racionalizar el uso del recurso y mantener que estos costos sean los apropiados y asociados al mantenimiento, porque generalmente a veces no gastamos bastantes costos y no tenemos por sobremantenimientos o submantenimientos que no corresponden. Entonces ahí es donde se genera mucho incremento. Entonces tenemos que evaluar mucho, sobre todo los activos críticos, y racionalizar el uso del recurso de la compañía, ¿no? Las estrategias del mantenimiento, ¿no? El mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿no? Tenemos que el mantenimiento centrado en confiabilidad selecciona las estrategias más convenientes según el riesgo y el comportamiento del activo, ¿no? Estrategias como el correctivo, el preventivo, el predictivo, el detectivo, el rediseño,
¿Dónde se aplican los correctivos? Equipos no críticos, ¿no? Generalmente, y esto es importante, estimados colegas, estimados alumnos, compañeros, todos, el correctivo tiene que ser en inmediatez. Habíamos dicho que el correctivo de inmediatez no se tiene que dar generalmente, ¿no? Porque te va a generar alto impacto en los costos. Tenemos que aplicarlos en equipos que no sean críticos. Ahí sí podemos, seguramente que podemos utilizar pues correctivos, ¿no? En distintas formas, ¿no? Porque no impactan directamente a la producción, ¿no? O tenemos que tener correctivos con ventanas programadas, donde las ventas o la producción es baja, ¿no? ¿Y dónde se aplica el correctivo digamos, de inmediatez? Generalmente cuando no son equipos no críticos. Cuando no son equipos no críticos, pues aplicaremos los correctivos de inmediatez. Y la estrategia preventiva, equipos con desgastes conocidos, ¿no? Donde tenemos que aplicar los preventivos, donde existen equipos muchos con desgaste, ¿no? Los rodamientos, los motores, por ejemplo, donde tenemos bastantes rodamientos con desgaste, ¿no? Predictivos, equipos críticos monitoreables, por ejemplo, un transformador, donde tenemos que analizar su análisis de aceite, sus análisis de gases, ¿no? En un motor también el tema de vibración y todo ello. Entonces todos tenemos que evaluar, digamos, en qué momento aplicar la estrategia, ¿no? Del correctivo, el preventivo, el predictivo. Los equipos críticos monitoreables, importante tenerlo en cuenta, ¿no? El detectivo, sistemas de protección y alarmas. Tenemos que tener muy en cuenta dentro de las plantas industriales, petroleras, mineras, o digamos distribuidoras eléctricas, el tema de la protección de alarma, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho el sistema SCADA, que es el que garantizará la protección, digamos, o la detección en tiempo real, ¿no? Digamos, de los equipos al momento de la falla, ¿no? En donde se produció la falla, en donde activar la alarma, ¿no? El rediseño, cuando ninguna estrategia reduce el riesgo aceptable, ¿no? Tener en cuenta ello. Las estrategias del mantenimiento, tener en cuenta el ejemplo del transformador principal, ¿no? Donde se hace una termografía trimestral, digamos, el análisis de furanos semestral, análisis de descargas parciales, el monitoreo continuo de temperatura, la medición de humedad del aceite, ¿no? Donde tenemos que tener una estrategia predictiva. El motor auxiliar, por ejemplo, en la lubricación mensual que se debe dar, ¿no? Como estrategia preventiva. La lámpara de almacén, cambios únicas cuando fallen, es estrategia correctiva. Ahí sí, porque ese no es un equipo crítico. La lámpara de un almacén, de una parte de una oficina administrativa, no son equipos críticos. Hagamos pues los correctivos necesarios, ¿no? No hay un problema, pero no podemos hacer un correctivo de inmediatez a un transformador principal. Para eso primero tenemos que aplicar un predictivo, ¿no? O un preventivo, ¿no? Como que se le da un motor, y es importante tener en cuenta ello, porque si no, vamos a tener un impacto negativo en los costos, ¿no? Y eso, los criterios para seleccionar estrategias de mantenimiento, el planner, en este caso el planificador, deja de ser operativo para convertirse en un gestor estratégico, ¿no? El mantenimiento asegurado que el trabajo correcto se ejecute en el momento adecuado. Hay responsabilidades claves como la planificación y programación de actividades, ¿no? La gestión del backlog, eso lo vemos en la próxima clase, los análisis de fallas recurrentes, la optimización del recurso, la coordinación con operaciones, es muy importante. Tenemos el mantenedor, el programador tiene que estar relacionado estrechamente con el de operaciones y con el de producción, ¿no? Ejemplo, el planner, el planificador, también eh, prioriza el mantenimiento del transformador crítico durante la ventana de baja demanda, ¿no? Eso es importante. Los criterios para seleccionar las estrategias de mantenimiento, ¿no? Aquí tenemos la elaboración de planes de mantenimiento, diseñar planes de mantenimiento preventivo, los predictivos o los correctivos basados en análisis de datos históricos, condiciones operativas de los equipos, también cómo generamos los planes de mantenimiento a través de basado en los análisis de datos históricos de las condiciones operativas de los equipos, ver la programación de las tareas,
asignar y calendarizar también las actividades de mantenimiento coordinado, los tiempos de intervención para minimizar el impacto de la producción, la priorización de las actividades, que es determinar el orden de ejecución de las tareas, según la criticidad de los equipos, la disponibilidad de los recursos y la urgencia también, ¿no?, de las intervenciones. Importante también detallar ello, los criterios para seleccionar las estrategias de mantenimiento, ¿no? Que en función a qué, la coordinación de los recursos humanos, materiales, verificar la disponibilidad de los técnicos, herramientas y repuestos necesarios para la ejecución de las actividades. Tenemos que tener en cuenta los sistemas, digamos, de la supervisión administrativa o el sistema administrativo de mantenimiento computarizado. Actualizar y gestionar la información del sistema de gestión de mantenimiento, registrando las zonas de trabajo y los tiempos de ejecución, el control presupuestal, monitoreo y gestión de recursos financieros, ¿no? Los criterios para seleccionar estrategia de mantenimiento, la interacción con las áreas operativas de producción y la comunicación efectiva, ¿no? Tenemos también los criterios para seleccionar en este tema los indicadores, ¿no? Los indicadores es muy importante dentro, digamos, de la operación y mantenimiento. El monitoreo de indicadores, que es analizar métricas claves como el tiempo de parada, el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio de recuperación, el OEE que hemos visto, para evaluar la efectividad del mantenimiento y detectar áreas de oportunidad, ¿no? El diagnóstico de análisis de fallas, donde participa el análisis de la causa raíz, la espina de pescado, ¿no? Y la implementación de mejoras como la tecnología del Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, ¿no? Es importante mucho tener en cuenta el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Como lo he indicado siempre en las clases anteriores, siempre a través del software podemos identificar la vida útil o predecir la falla del equipo, ¿no? Aseguramiento del cumplimiento normativo, garantizar que todas las actividades de mantenimiento se realizan conforme a las normativas de seguridad, medio ambiente, calidad, ¿no? La gestión de los riesgos, que es identificar los posibles riesgos durante las intervenciones y coordinar las acciones para minimizar los impactos en la seguridad de los trabajadores. Los criterios para seleccionar las estrategias de mantenimiento, tenemos los informes y reportes, elaborar informes periódicos sobre el estado de mantenimiento, proponiendo estrategias basadas en los datos y la toma de decisiones gerenciales, y evaluar la nueva tecnología, que básicamente es investigar y evaluar la viabilidad y la incorporación de las tecnologías emergentes, ¿no? En el mantenimiento, por ejemplo, el monitoreo predictivo, el digital twin, ¿no? Y para ello tenemos que contribuir a la innovación, en la competitividad de la empresa. Tenemos la importancia, digamos, del mantenimiento y la continuidad operativa, el mantenimiento 4.0 que integra la tecnología de datos, la gestión estratégica, ¿no? Tomando el mantenimiento centrado en costos de generación, valor de confiabilidad operativa, la gestión del mantenimiento que se refiere a la planificación, a la organización, supervisión y ejecución de actividades y estrategias, ¿no? Destinadas a mantener los activos, equipos y sistemas en óptimas condiciones operativas. La importancia del mantenimiento y la continuidad, ¿no? Tenemos la secuencia del mantenimiento, la planificación, la programación, la ejecución, el seguimiento y monitoreo, la optimización, la gestión del repuesto, la gestión de los costos, la gestión de los riesgos y la comunicación. Tenemos que ver siempre esa gestión, digamos, del mantenimiento en función, digamos, de las secuencias, ¿no?, que se tengan que tener en cuenta. La importancia del mantenimiento y la continuidad, ¿no? El mantenimiento de los últimos años se ha convertido en una de las mejores alternativas económicas para las empresas que usan excelentes en su manufactura, ¿no? Tenemos también el tema de los aspectos históricos para el mantenimiento y la continuidad, en donde te detalla pues el tema digamos, de la primera generación, segunda generación y tercera generación, ¿no? ¿No? Y esto es importante dentro de los datos históricos, ¿no? Para reparar cuando se rompe en la primera generación, ¿no? En la segunda generación, en disponibilidad de plantas, vida útil del equipo y costos, y la tercera generación, perdón, cuando se da la disponibilidad, la seguridad, la calidad, el efecto sobre el medio ambiente, la vida de los equipos y el costo sobre todo, ¿no? La importancia del mantenimiento y la continuidad, está orientado pues al producto, a la producción, a la productividad, a la competitividad, y su objetivo pues en este caso antes de 1950 era producir, era corregir y reparar las fallas, ¿no? Entre 1950 y 60 tenemos que era
El objetivo es ahora el sistema productivo, acciones planeadas, prevenir, predecir y reparar fallas. Entre el 60 y el 80 era optimizar tácticamente mantenimiento, operación en sistema organizado. Bueno, y así hasta el 95, en donde ya se dio una mejora de índices, implementación de una estrategia y medir los diversos procesos. Y entre el 95 y el 2005 tenemos pues ya que ver mucho con la innovación tecnológica, los mejores indicadores, las estrategias, y del 2005 para la gestión integral de control de activos, anticiparte ante actividades de los equipos de clientes respecto al mantenimiento, ¿no? La importancia del mantenimiento y la continuidad, ¿no? Problemas comunes del mantenimiento, insuficiente productividad del mantenimiento, repetición de problemas frecuentes, trabajo erróneo en el mantenimiento, prácticas de mantenimiento estandarizadas institucionales. También tenemos mantenimiento preventivo, conservador e innecesario, razones cuestionables para el mantenimiento preventivo, falta de trazabilidad para el mantenimiento, aceptación de la recomendación del fabricante original del equipo. Tenemos también como otros problemas dentro de la importancia del mantenimiento y continuidad operativa, la variabilidad del mantenimiento preventivo entre unidades iguales y similares, uso ineficaz de la tecnología de mantenimiento predictivo, no emplear el principio Pareto 80-20, ausencia de compromiso a largo plazo. Tenemos dentro de la optimización de mantenimiento, la motivación es ahorros, noción clásica, preservar el equipo, repensar las estrategias del mantenimiento, utilizar siempre la regla 80-20, la buena práctica y la calidad. Si los equipos no reciben un adecuado mantenimiento, no podrán mantenerse los estándares de calidad, ¿no? Es importante. La buena práctica, lo que justo hemos visto, el mantenimiento productivo total, ¿no? Es una organización de clase mundial en donde el operador del equipo realiza inspecciones de mantenimiento menores a los equipos de mantenimiento autónomo y se libera parte de los trabajos menos técnicos del área de mantenimiento. Las tecnologías basadas en el uso de las técnicas del mantenimiento basado en condición y el uso de software de gestión, ¿no? Tenemos el ERP, sistema de planificación, el EAM, gestión de activos empresariales, y gestión de mantenimiento asistido por computadora. Mantenimiento centrado en confiabilidad, que es el proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que el equipo o cualquier activo físico continúa siendo que sus usuarios requieren o hagan en el contexto operacional actual, ¿no? Los principios del RCM son el objetivo primario del mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿no? Como segundo principio, identificar los modos de falla que pueden deshabilitar la función, priorizar las necesidades de la función, modo de falla, ¿no? Seleccionar las tareas de mantenimiento preventivo aplicables y efectivas para los modos de falla prioritarios, y la gestión de fallas, gestión de modos fallas. Ya aquí nos centramos mucho en que el mantenimiento centrado en confiabilidad utiliza los análisis de modo efecto falla, ¿no? Y haciendo las preguntas, ¿no? ¿Cuál es la función del activo? ¿Cómo puede fallar? ¿Qué causa la falla? ¿Qué sucede cuando falla? ¿Cuál es la consecuencia de la falla? ¿Cómo prevenir la falla? ¿No? Siempre nos hacemos en la gestión de los modos de falla esas preguntas fundamentales, ¿no? En un ejemplo activo, el motor eléctrico, el modo de falla es desgaste de rodamiento, ¿no? La causa, tenemos pues que es la lubricación deficiente, y la consecuencia es la parada del molino, ¿no? ¿No? Y la acción que tenemos que realizar es la lubricación automática y monitoreo de vibraciones. Entonces, tenemos que tener un monitoreo. Tenemos que hacer, digamos, una hoja de ruta fundamentales, ¿no? Para que al final tengamos una acción buena y perecedera en el tiempo que nos permita dar una continuidad, digamos, del activo, ¿no? Y por ende de la producción, ¿no? De las ventas, ¿no? La gestión de los modos de falla, tenemos el número de prioridad de riesgos, RPN, que es la severidad por la ocurrencia, por la detección, ¿no? Habíamos visto los ejemplos anteriormente, ¿no? En el RPN, ¿no? En donde indica pues la severidad por la ocurrencia y la detección. El ejemplo de la severidad 9, ocurrencia 5 y detección 3. Un RPN de 135, cuando mayor sea el RPN, tiene mayor prioridad, tendrá la acción correctiva, ¿no? Mientras más incremente, va a tener una acción correctiva en el tiempo del equipo, ¿no? La integración del mantenimiento centrado en confiabilidad
con la planificación, ¿no? El análisis del mantenimiento centrado en confiabilidad debe reflejarse en el plan maestro del mantenimiento, flujo integrado, ¿no? Ejemplo, el transformador principal, ¿no? Tenemos que la criticidad es muy alta, la estrategia es predictiva. Siempre tenemos que hacer a los equipos que son, digamos, críticos, tenemos que darle un mantenimiento predictivo, ¿no? Apropiado, ¿no? Y dentro de los planes que se ha otorgado en los planes que pueden ser mensual, trimestral o anual o semestral, ¿no? La frecuencia de la termografía, que en este caso puede ser trimestral, la frecuencia del, digamos, del análisis de los gases, que puede ser semestral, en este caso del transformador, el monitoreo continuo de la temperatura de aceite, el registro, digamos, del software, en este caso el sistema de mantenimiento, el sistema de administración de mantenimiento computarizado, que tiene que indicarnos si se ha dado los mantenimientos, si se ha registrado esos tipos de mantenimiento, ¿no? El inventario de activos, en donde se detalle, pues, el análisis de criticidad, el inventario de activos, el análisis de criticidad, el análisis de modo de falla, la selección de la programación del sistema de monitoreo, sistema de mantenimiento, gestión de mantenimiento, ampliación de mantenimiento, ¿no? Dado computarizado, ¿no? La ejecución, los indicadores, la mejora continua, ¿no? Todo se tiene que tener un mapa, digamos, una integración de todo esto del mantenimiento centrado en confiabilidad con la planificación. Tenemos también la optimización de la confiabilidad, y tenemos que tener en cuenta que esa optimización de la confiabilidad representa la probabilidad de que el activo cumpla su función durante el tiempo determinado, ¿no? En función de la confiabilidad, para un modelo exponencial, digamos, donde R es la confiabilidad y, y delta es la tasa de fallas, ¿no? El T es el tiempo, y acá evaluamos un ejemplo de un motor donde el delta es 0.004, el tiempo es 1000 horas, ¿no? Y reemplazamos y damos con la confiabilidad que es 0.67, ¿no? ¿No? Existe un 67% de la probabilidad de que el motor continúe operando sin fallar durante 1000 horas. Este tema, ¿no? Hallamos una vez que hallamos la confiabilidad, podemos hallar la relación del tiempo medio entre fallas, que es el modelo exponencial 1 sobre delta, y el delta me va a salir que es 0. O en este caso ya lo tenemos como ejemplo acá, 0.0004, y el tiempo medio entre fallas es 2500, ¿no? Y la disponibilidad es el tiempo medio entre fallas, entre el tiempo medio entre fallas, o la sumatoria del tiempo medio entre fallas, va a ser el tiempo de reparación, ¿no? Donde el tiempo medio entre fallas es 2500 horas, y el tiempo medio de reparación es 6 horas, ¿no? Digamos, de este motor, ¿no? Y tenemos que su disponibilidad es al 99.76%. Es una optimización que se da en el proceso de confiabilidad y que ya hemos visto estos temas, digamos, de índices, ¿no? Estrategias para reducción de fallas, donde tenemos las estrategias claves, ¿no? El mantenimiento preventivo optimizado, basado en la experiencia y datos, el mantenimiento predictivo, que es un monitoreo de condición, el mantenimiento prescriptivo, que es uso de la inteligencia artificial para decisiones óptimas. Eso es muy importante. Tenemos que tener este tipo de mantenimiento, ¿no? Para poder darle a los equipos y sobre todo hacer innovación a través de software, ¿no? Que es utilizado por la inteligencia artificial para decisiones óptimas, rediseños o mejoras que se puedan dar, eliminación de causas recurrentes, el uso de los datos, uso de los KPIs, el tiempo medio entre fallas, tiempo medio de reparación, el OEE también es importante, las estrategias para la reducción de fallas. Tenemos el ejemplo integrado, pues alta tasa de falla en el motor, el modo efecto falla identifica la causa, se ajusta a frecuencia, se instala monitoreo de vibración, reducción significativa de fallas, ¿no? Los beneficios de aplicar estas herramientas, ¿no? Mayor disponibilidad de equipos, reducción de costos, mejora la seguridad, decisiones, digamos, basadas en datos, cultura de confiabilidad, ¿no? Entonces, todo ello tenemos que tener en cuenta
para para tener en cuenta para la reducción de las fallas, ¿no? Estrategias para reducir las fallas. Riesgos operacionales, ¿no? Es muy importante tener en cuenta estos tipos de riesgos, ¿no? He creído conveniente también detallar un poco sobre los riesgos operacionales, ¿no? Rápidamente, donde para el sistemas energéticos, por ejemplo, el riesgo es el evento potencial que se ocurre, tiene un efecto negativo, al menos en uno de los objetivos del proyecto, ¿no? Y eh, tales como el plazo, el costo y la calidad, ¿no? En este caso, el riesgo puede ser definido como una combinación de probabilidades. Puede ser la probabilidad por la consecuencia, ¿no? Y eso será el impacto, ¿no? La administración del riesgo, la técnica y la combinación, digamos, perdón, en este caso, el tema la administración del riesgo es la técnica y la combinación de los recursos humanos y financieros de una empresa con la finalidad de identificar y evaluar los riesgos que se encuentran expuestos, ¿no? También tenemos riesgos operacionales, sistema energético, ¿no? En donde se detalla, pues, digamos, este manejo de riesgo a través de evitar el riesgo, mitigar el riesgo, aceptar o transferir el riesgo, ¿no? Eliminar, pues, es la exposición, eliminar la exposición al riesgo, no realizar la determinada actividad. No, mitigar es adoptar medidas preventivas a fin de aminorar las pérdidas ocasionadas por la materialización del riesgo y aceptar no realizar ninguna acción, ¿no? Transferir o compartir es hacer participar a un tercero como una aseguradora, ¿no? Ese es transferir el riesgo. El riesgo se evita a través de eliminación o exposición. Se mitiga, se adopta medidas preventivas a fin de aminorar las pérdidas, se acepta, no realiza ninguna acción o simplemente se transfiere a una aseguradora, ¿no? Los riesgos operacionales de los sistemas energéticos también tenemos una matriz de riesgo, es el impacto, el plan de contingencias, que es transferir el riesgo, prioridad de acción, rechazar el riesgo, no se requiere acción, aceptas el riesgo o de alguna manera eh, eh, controlas, a través minimizas el riesgo, el impacto y mitigas el riesgo. Aquí tenemos la matriz, digamos, de riesgo. En esta matriz de riesgo, donde haya las categorías escalables de la evaluación del riesgo, la matriz de riesgo, impacto muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto, ¿no? Y el nivel de riesgo también a través de los rangos con color, entre el riesgo aceptable, el verde, entre 1 a 4, el riesgo tolerable, amarillo, 5 a 12, el riesgo es alto, un poco color naranjado, entre 16 y 24, riesgo externo rojo, 32 a 80, ¿no? Entonces, donde la probabilidad es muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto, ¿no? Y tiene un impacto, es el mapa de calor, donde haya un impacto de probabilidad. Los riesgos operacionales de sistemas energéticos, en este caso análisis de riesgo, asume el riesgo. Digamos, tenemos que las diferentes posibilidades de actuación ante los riesgos son asumir el riesgo, se acepta el riesgo potencial sin tomar medidas, evita el riesgo si la prestación de un servicio supone un gran riesgo en el servicio se deja de prestar, ¿no? Gestionar el riesgo, establecimiento de una serie de controles y contramedidas que permiten mitigar o limitar el riesgo en los niveles aceptables, ¿no? Transferir el riesgo, se traspasa el riesgo a otra compañía, una póliza, ¿no? Transferir el riesgo, ¿en qué consiste esa estrategia? Transferir el riesgo es entregar la responsabilidad a otra persona, a una organización, para que se encargue del preventivo, de prevenirlo, eliminarlo o asumir el coste financiero en el caso de que el evento negativo ocurra, ¿no? En este caso, para la transferencia del problema, pasa a ser una organización o persona a la que se le entrega la responsabilidad, ¿no? En este caso, nadie se hará cargo de los problemas de otros si no percibe un ingreso económico o un beneficio, ¿no? Es por ello que la forma más aceptada y utilizada para transferir o compartir un riesgo es contratando una póliza de seguro. Eso es lo que hace en cada organización, ¿no? El contrato de una póliza de seguros, ¿no? En este caso también la transferencia de un riesgo en una empresa oil and gas, digamos, la empresa de petróleo analiza y determina cuáles riesgos pueden ser asumidos por la empresa,
cuáles pueden ser reducidos a través de programas de seguridad y mantenimiento, y por último, cuáles son los riesgos asegurables que deben ser transferidos a las compañías de seguros, ¿no? En el caso del grado de especialidad oil and gas, las principales pólizas de seguro se obtienen de empresas aseguradoras, ¿no? Del mercado internacional, que mantengan buenos indicadores de solvencia y estabilidad financiera como garantía de la oportunidad de indemnización. Aquí tenemos las pólizas de seguro que se dan, ¿no? Dentro, digamos, de sistemas energéticos, ¿no? Muy importante, o plantas energéticas, en este caso el terrorismo, ¿no? Tenemos que hay pólizas de concesión de gas natural, hay pólizas del SCTR Salud, Pensión, Vida Ley, que es administrada por Recursos Humanos, hay pólizas para directores y gerentes, hay pólizas para servidores públicos, en este caso el RC, hay pólizas de Unstream, que es en este caso para el tipo de los procesos que se dan en los lotes, ¿no? Y que son parte del sabotaje y terrorismo, ¿no? En este caso, hay riesgos operacionales en sistemas energéticos, riesgos patrimoniales, hay riesgos humanos, riesgos por responsabilidad civil, por seguro de ley y por pólizas también en general, ¿no? Principales pólizas de seguro, tenemos seguro de responsabilidad civil, de propiedad y lucro cesante, ¿no? De póliza de sabotaje y terrorismo, ¿no? Pólizas de deshonestidad. Riesgos operacionales también tenemos dentro de la evaluación de riesgos el cyber risk o riesgos de ciberseguridad, la póliza de seguro de contratistas, seguro de créditos, póliza de deshonestidad o póliza de responsabilidad civil y marítima. Participantes de mercados de seguros, tenemos el asegurado, digamos también la compañía de seguros, tenemos el tema de brindar el tema de los seguros, ¿no? O el broker de seguro, que lo hace a través de los brokers de seguro, el ajustador de seguros, ¿no? Los riesgos operacionales y sistemas energéticos también, donde se reportan los informes, de información de monitoreo, en este caso los gerentes de riesgo necesitan información para administrar los monitoreos del riesgo, la calidad y la cantidad, ¿no? Las herramientas y técnicas de monitoreo de riesgo, donde hay evaluación y reevaluación de los riesgos, la auditoría de los riesgos, la análisis de tendencia y los repuestos o, digamos, respuestas a los riesgos, ¿no? Que es la cuarta, en donde se hacen los procesos definidos que se generen una vez que se ha identificado un riesgo, ¿no? Ya, los riesgos operacionales, en este caso en sistemas energéticos, hay tipos de riesgos que son seguridad, en este caso son, digamos, explosiones, incendios, fuga de gas, de medio ambiente, tenemos derrame de petróleo, contaminación de suelos, agua y operacionales, fallas de equipos críticos, paradas no planificadas, económicas y que son pérdidas por interrupciones, penalidades contractuales, ¿no? Por último, tenemos el análisis de criticidad, que es un caso aplicado, es un modelo de criticidad, ¿no? En una materia de criticidad, ¿no? Modelo de criticidad semi-cuantitativa, criticidad total de riesgo, en donde este método ha sido ampliamente desarrollado por consultoras y empresas internacionales como la House en 1996, como la Guckhausen, perdón, 1996, y adaptado a un número importante, digamos, de industrias, por ejemplo, para el sector refino de Parra o Maña en el 2001. La criticidad total de riesgo, aquí tenemos que la criticidad total de riesgo es la frecuencia de fallos por la consecuencia de eventos, ¿no? La criticidad total de riesgo viene a ser la frecuencia de fallos por la criticidad o la consecuencia de eventos, ¿no? La consecuencia de eventos también tiene una fórmula donde es el IO por el FO. El IO viene a ser el factor del impacto en la producción y el FO viene a ser el factor de la flexibilidad operacional, ¿no? Esto sumado al CM, que es el factor de coste por mantenimiento, y el SHA, que es el factor de impacto en seguridad, higiene y ambiente. Esto es muy importante, este modelo de criticidad semi-cuantitativo, ¿no? Que es criticidad total por riesgo,
¿no? Donde se tiene su fórmula que es la frecuencia de fallos por consecuencia de eventos. En este caso, los factores de consecuencia o impacto operacional, que es el IO, va de la escala del 1 al 10, ¿no? Que es el factor de impacto de producción, ¿no? En donde puede ser pérdidas de producción menores al 10%, pérdidas de producción entre el 10 al 24%, pérdida de producción entre el 25 al 74%, y la 10, que es la escala 10, pérdida de producción superiores al 75%. Y acá tenemos el impacto, la flexibilidad, que es escala del 1 para un impacto operacional. Dentro de un impacto de flexibilidad operacional, tenemos el 1, el 2 y el 4, ¿no? El 4 no se cuenta con una unidad de reservas para cubrirla. La producción, tiempo de reparación, logística muy grandes. Para el impacto 2 se cuenta con una unidad de reserva que logra cubrir de forma parcial el impacto de producción, tiempo de reparación y logísticas intermedios. Como impacto y flexibilidad operacional de escala 1, se cuenta con una unidad de reserva en la línea de tiempos de reparación o logísticas pequeñas. Tenemos también los costes de mantenimiento, el factor de coste de mantenimiento, que es el CM, que va en la escala 1-2. En la escala 1 son costes de reparaciones de materiales de mano de obra inferiores a $20,000, y en la escala 2, que son costes de reparaciones de materiales y mano de obra superiores a $20,000, ¿no? Que también lo tenemos como impacto, ¿no? Y según la escala. Y el SHA, que viene a ser el factor de impacto en seguridad, higiene y medio ambiente, que generalmente se da, digamos, en el 1, en la escala 1, que es no existe ningún riesgo de pérdida, ¿no? De pérdida de vida útil, ni afección a la salud, ni daños ambientales. El riesgo 3 es el riesgo mínimo de pérdida de vida, afectación a la salud, recuperable en el corto plazo, y incidente ambiental menor controlable, derrames fáciles de contenedores y fugas repetitivas, ¿no? 6, la escala 6, riesgo medio de pérdida de vida, daños importantes a la salud y un incidente ambiental de difícil restauración. Y el modo 8 o escala 8 es el riesgo de alta pérdida de vida, daños graves, ¿no?, a la salud del personal y un incidente ambiental mayor catastrófico que excede a los límites permitidos. Y esto es lo que es el modelo de criticidad semi-cuantitativa, es criticidad total por riesgo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y que es un método ampliamente usado, ¿no?, por consultoras, con empresas internacionales, ¿no?, que es como modelo para poder tener en cuenta la frecuencia de fallo versus las consecuencias de eventos, y dentro de las consecuencias de eventos analizar el factor del impacto de la producción, ¿no? Que es muy importante, porque nosotros, ¿qué es lo que no, qué es lo que de alguna manera tenemos que tener en cuenta? El bajo impacto que se debe dar en la producción a través de la continuidad de un servicio, ¿no? ¿No? El factor de flexibilidad operacional, la operatividad del equipo, el factor de coste del mantenimiento. Si los costes van a aumentar, hay que racionalizar el uso del recurso y los costes del mantenimiento, el factor coste del mantenimiento, cuánto va a costar reparar, hacer el mantenimiento, ¿no? El factor de impacto en la seguridad, que es muy importante, ya lo hemos dicho para el tema minero, ¿no? Y de sostenibilidad, ¿no? El modelo de criticidad, que es muy utilizado, ¿no? Dentro de las organizaciones, ¿no? Tener en cuenta que el modelo de criticidad, pues, semi-cuantitativo, criticidad total para riesgo, el CTR, el factor de frecuencia de fallos va entre la escala del 1 al 4, ¿no? En este caso el 1 es excelente, menos de 0.5 eventos al año, 2 es bueno, entre 0.5 y un evento al año, el 3 es promedio entre 1 y 2 eventos al año, el 4 es frecuente, mayor a 2 eventos al año, ¿no? Y acá tenemos pues la frecuencia y la consecuencia, ¿no? ¿No? La probabilidad, digamos, del modelo de criticidad, en donde se da alto, medio y bajo.
¿no? Y dentro de esto se dan las áreas de sistemas no críticos, ¿no? ¿No? Área de sistema de media criticidad y las áreas de sistema de mayor criticidad, que son los críticos, que es generalmente, en este caso, el color rojo, ¿no? Y es un modelo de criticidad también que se tiene que tener en cuenta para para la frecuencia versus la consecuencia, ¿no? El análisis crítico también se va a basar en la clasificación del ABC, que es el A crítico, ¿no? Donde las fallas se generan alto impacto, el B, que es importante, donde el impacto es moderado, y el C no crítico, que el impacto es bajo. El RCM, el mantenimiento central de confiabilidad básico, que define la función del activo, los modos de falla, las consecuencias y la estrategia del mantenimiento adecuado. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Dentro de la sesión 3, en enfoque del mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿no? Básicamente es un curso muy extenso, mantenimiento centrado en confiabilidad. Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo para el área de mantenimiento, para los mantenedores, ¿no? Que es importante, si se quiere hacer, digamos, una evaluación sobre el tema de los activos críticos, ¿no? Se deja como un tema muy importante sobre la matriz de criticidad, ¿no? Que se tenga que ver con los análisis de modo efecto fallo y todo el tema de digamos, de la evaluación que se le hace al equipo, ¿no? ¿No? Porque dentro de ellos sacamos cuatro factores muy importantes. Cuando evaluamos un factor crítico de un equipo crítico, es directamente quién causa mayor probabilidad de impacto negativo en el tema del medio ambiente y sostenibilidad. ¿Quién causa mayor impacto negativo en el tema de los costes? ¿Quién causa mayor eh, tema, impacto negativo en el tema de la continuidad del servicio? ¿Quién causa mayor tema negativo en el tema, digamos, de las penalizaciones que te da digamos, los entes del gobierno o del Estado de cada país, ¿no? Por no cumplir las normas, por no cumplir, digamos, el tema de la continuidad de un servicio, una planta, digamos, de una distribuidora que vende, digamos, gas, petróleo o, digamos, sobre todo el tema de los commodities, ¿no? Que son, digamos, el agua, en este caso la energía, y el tema del impacto en la producción en las ventas. Todo eso, si nosotros evaluamos detenidamente eso, vamos a encontrar el factor crítico del equipo. ¿Cuál es el equipo crítico que genera ello? Todo ello. Y en base a ello, nosotros tenemos que aplicar el mantenimiento que predictivo, prescriptivo, no, no de inmediatez correctivo, porque podemos llegar a los equipos que no generan un alto impacto sobre la producción y que generalmente son, digamos, si hacemos un ejemplo, los sistemas eléctricos, el sistema de toma corriente, el sistema de alumbrado en una oficina, no te genera un impacto en la producción. Entonces, tenemos que garantizar la continuidad del servicio y de la producción. Bueno, ha sido todo un placer compartir con ustedes este espacio de aprendizaje. Les agradezco su atención y participación activa, ¿no? Espero que lo que hoy visto les sea útil en su vida profesional, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y dedicación. Bien, ingeniero, se agradece mucho la calidad de la sesión. Y por motivo de tiempo, vamos a ver si se puede responder un par de consultas por parte de los participantes, si es que hubiera alguna, sino para dar por concluida la sesión. Bien, parece que no hay consultas respecto a la sesión. Entonces, ingeniero, muchas gracias.
Nos vemos en la próxima sesión, el día miércoles 29, para el desarrollo del módulo 4. Que tenga buenas noches. Ok, muy amable a todos los participantes. Muchas gracias por, digamos, por estar presente en esta sesión 3. Gracias. Hasta luego. Bien, estimados profesionales, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión. Queremos comentarles que ya contamos con profesionales que vienen realizando su proceso de formalización del diploma, lo cual nos alegra mucho. Recordarles también que al culminar el programa, quienes así lo deseen, podrán acceder a su documentación académica oficial, la cual incluye diploma de certificación profesional, constancia académica con módulos desarrollados, horas académicas certificadas, nota final visible, código QR de validación única, respaldo institucional y aval académico internacional por Florida Global University de Estados Unidos. Actualmente, Elevate Perú cuenta con más de 18.000 profesionales certificados a lo largo de su trayectoria, fortaleciendo perfiles en diferentes sectores. Nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan buenas noches.